Hola, muy buen día. Mi nombre es Weimar Molina, soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy me encuentro por acá para hablarles un poco sobre lo que es el dictamen de auditoría. Sin más preámbulo, vamos a ubicar lo que es la definición del dictamen de auditoría. El dictamen de auditoría no es más que un documento emitido por un auditor que expresa una opinión razonable sobre los estados financieros. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente cuando el auditor hace una revisión de los estados financieros, él va a expresar una opinión sobre sobre lo que se encuentran o lo que se halla en los estados financieros. Además, se suscribe conforme a las normas y procedimientos establecidos por la auditoría. Ahora bien, hablemos de los tipos de dictamen de auditoría. Tipos de dictamen de auditoría. Uno de los primeros dictámenes de auditoría que nos encontramos es el dictamen sin salvedad, sin salvedades o limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que este dictamen básicamente expresa una opinión favorable sobre la auditoría que se le puede hacer a una entidad, ¿ok? De acuerdo, digamos, a las normas generalmente establecidas sobre los estados financieros, es decir, que no contienen errores que se detecten de manera importante. El segundo dictamen es el dictamen con salvedades. ¿Qué nos dice el dictamen con salvedades? Que es un dictamen que expresa una opinión con, digamos, cierta salvedad, es decir, que se consiguen desviaciones producto de esa revisión de los estados financieros y están expresamente sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados y que limitan su alcance. Un ejemplo de este dictamen básicamente es cuando, por ejemplo, una empresa no ha hecho el registro adecuado de ciertas provisiones. Lo que lo que pues suele ocurrir es que incrementan inapropiadamente los resultados de las operaciones. Sigamos con el otro dictamen. El otro dictamen es un dictamen adverso o con una opinión negativa. Básicamente, ¿qué nos dice este dictamen? El dictamen se emite cuando los estados financieros no están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y tienen desviaciones importantes. Y en este caso, pues se hace una salvedad que básicamente no está adecuada los estados financieros. Un ejemplo de ello es cuando no se ha registrado, por ejemplo, la cantidad correspondiente a ciertos conceptos, como las cuentas y otras. ¿Ok? El último dictamen que nos encontramos es el dictamen con abstención de opinión. ¿Qué nos dice el dictamen con abstención de opinión? El dictamen con abstención de opinión se emite cuando el examen realizado por el auditor a los estados financieros ha sido limitado, es decir, no tiene la información suficiente para emitir algún tipo de opinión. En este caso, la medida no procede, en este caso, la, la opinión no se puede llevar a cabo. Un ejemplo de esto sería cuando no ha podido obtener una información suficiente o evidencia sobre los estados financieros que han sido revisados. Pasemos al siguiente punto. ¿Cuáles son las funciones específicas del dictamen de auditoría? Primero, cumplir con los requisitos de auditoría. ¿Ok? Informar al área auditada, planificar y desarrollar las responsabilidades, documentar los hallazgos, analizar las evidencias. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con cumplir con los requisitos de auditoría? Bueno, el auditor debe cumplir con los requisitos que corresponden al proceso de auditoría. Cuando hablamos de informar del área auditada, bueno, el auditor debe informarle al área que está auditando de cuáles son los requisitos según los motivos de auditoría que se quieren aclarar que exista cualquier duda. Planificar y desarrollar las responsabilidades. Esto tiene que ver con planear y desarrollar eficazmente las responsabilidades que se hayan dado. Documentar los hallazgos. ¿Qué nos dice de documentar los hallazgos? Es que el auditor debe presentar con precisión todos los hallazgos que haya conseguido producto de la auditoría. Y por último, analizar esa evidencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el auditor debe capturar y analizar las evidencias encontradas que sean relevantes para determinar y hacer las conclusiones producto de la auditoría. Sigamos. Veamos lo que son los elementos del informe de auditoría. En él se encuentra lo primero que
es el título o identificación. El título de identificación es la que indica la naturaleza del informe. Debe ser el informe del auditor o informe de auditor o de sucursal. Posteriormente sigue el destinatario. ¿Qué es el destinatario? El destinatario es a quien se le debe dirigir eh, o a la persona que se le debe dirigir o remitir. Generalmente estos suelen ser la junta directiva, los accionistas de la entidad. El párrafo inicial o introductorio. El párrafo inicial o introductorio nos indican los tipos de revisiones que se van a hacer, ¿ok? Sobre los estados financieros, las fechas de declaración, las responsabilidades que se consigan, la dirección y las declaraciones y la opinión del auditor. El párrafo de opinión expresa la opinión del auditor sobre los estados financieros que han sido preparados. En todos estos casos, los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable por el auditor. ¿Ok? Fecha del informe. La fecha del informe básicamente es cuando indica que se ha completado todo el proceso de auditoría. Lugar del informe. Indica el lugar de la jurisdicción del auditor en la que el auditor ejerce. Y por último, la firma del auditor, que es la que autentica el informe que se está llevando a cabo. Tipos de dictamen de auditoría. Dictamen sin salvedad o limpio. Ya habíamos hablado de esto. Pero veamos un poco lo que es la estructura. La estructura del dictamen sin salvedad o limpio, básicamente lo que debe llevar es el nombre del auditor, el informe de auditoría independiente, a nombre de la entidad que está auditada. Y en este caso hay, digamos, unos pasos que se deben llevar a cabo, que es, digamos, hemos auditado los estados financieros, el nombre de la entidad, la fecha, cuáles han sido los resultados, ¿ok? Después sigue la opinión por parte del auditor, la firma, fecha y lugar. Así es la estructura del dictamen sin salvedad o limpio. El dictamen con salvedades. Básicamente presenta la misma estructura de la anterior con la salvedad de que va en el punto C, que es la descripción de la salvedad, debe hacer mención a lo que haya conseguido en la revisión de los estados financieros. Y uno de los ejemplos podría ser, en nuestra opinión y de acuerdo con la revisión que se haya realizado sobre los estados financieros mencionados, han revelado registros que no cumplen, con las condiciones establecidas de manera inadecuada, presentando resultados, por ejemplo, de las provisiones que han sido inconsistentes. Y pues se señalan las fechas en las cuales se ha establecido la revisión de los resultados que se han obtenido en ese dictamen. Pasamos al tercer dictamen, que es al adverso o con una opinión negativa. También tiene la misma estructura, con la salvedad que vamos a describir la descripción sobre los asuntos que llevan a cabo la opinión adversa. Uno de la opinión adversa básicamente sería, en nuestra opinión, debido a los efectos o asuntos discutidos en los párrafos anteriores, los estados financieros no presentan, digamos, la razonabilidad sobre los estados financieros. Y pues se hace mención a la fecha en la cual se hace la revisión, en este caso la fecha, el nombre de la compañía, el año y los resultados de las operaciones que se han hecho, que se han revisado sobre los estados financieros. Por último, el dictamen con abstención de opinión. Básicamente, también tiene la misma estructura, el nombre, el informe, a nombre de quién, tiene una estructura o un párrafo que habla sobre lo que se está haciendo, lo que está haciendo el auditor sobre los estados financieros, muestra también la opinión y después hay una descripción de los asuntos que llevan a la abstención de la opinión. ¿Ok? En esta extensión, una de las cosas que pudiera decir que la compañía no afectó, pues, por ejemplo, el proceso de recuento de los inventarios físicos de mercancía, lo que llevó a que el auditor no pudiera constatar la información presentada, por lo tanto no puede emitir una opinión sobre los resultados que se hayan obtenido producto de esa auditoría. ¿Ok? Se firma, la firma del auditor, fecha y lugar.
Esto es todo por hoy y quisiera dejarles un mensaje. Uno falla muchas veces, pero fracasa en el momento que te das por vencido. Así que no se permitan darse por vencidos. Esto es todo por hoy. Espero que les haya sido de gran utilidad la información que les acabo de entregar y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.